Días, queridos colombianos y colombianas. Voy a referirme a la situación que está presentando el país. ¿Cómo es posible que en estos momentos Colombia sea un desorden? Y no porque sea en este gobierno, hace un desorden siempre. Siempre este país ha estado en desorden. De que yo tengo uso de razón, todos estos presidentes han tenido al país en un desorden. Hay corte, está el Senado, presidente, alcalde, gobernadores, entre otros mandatos del gobierno. Y este país es un desorden total, una inseguridad. Aquí todos nuestros habitantes hacen lo que les da la gana. Este es un país como si fuese allá África. Los animales se asesinan entre ellos, unos por defenderse, o en el momento que se están defendiendo, pues asesinan al otro, o como ya se sabe. Hay que entender la situación de este país, cómo es posible que hoy en día los indígenas pasen a ser los que controlan, perdón, al ejército, a la policía. ¿Cómo es posible que todos los días, señor presidente Gustavo Petro, todos los días se ven noticias? Dieron de baja alias el cangrejo, dieron de baja alias el alacrán, dieron de baja, mejor dicho, según los canales de televisión, las noticias, los periodistas reportan unos operativos que cualquier niño o cualquier persona ignorante dice: se acabó la guerrilla, se acabó el Golfo, se acabó el ELN. No, mientras que están dándole noticia que asesinaron a alias el Comején, ya hay otro alias, ya están nombrando otro alias. Sea por los mismos miembros de la fuerza pública o por los bandidos que aparentemente decimos bandidos, porque hoy en día no se sabe cuáles son los bandidos. O sea, hoy en día sí se conoce, sí se conoce que entre las fuerzas lo que hay es una cantidad de bandidos. Eso sí es cierto, una cantidad de delincuentes. El que medio no es delincuente traficando drogas, haciendo fechorías con la nación, está metido en la corrupción. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Qué pasa, señores magistrados de la corte? ¿Qué pasa, señores senadores? ¿O es que el Congreso se compone de narcos, de corruptos, o los magistrados están allá dentro de los delincuentes de la fuerza pública o dentro de los que llamamos guerrilleros y de los que llamamos golfo, los que llamamos helenos, que todos vienen a ser unos delincuentes? No se puede decir que unos delincuentes común y corriente, porque es que esa es la misma gallada, la misma fachada que tienen delincuentes de la fuerza y delincuentes de los que llamamos guerrilleros. Y entonces en las noticias salen los generales de la policía. Ahora eso se armó una sola fuerza, y esa sola fuerza no tiene fuerza aún para hacer nada. Hoy en día, o sea, cuando antes no salía la policía junto con el ejército haciendo los operativos, funcionaban más. Ahora falta ya que metan la defensa civil y los bomberos ahí. Y cuando venga a ver el presidente de la vereda, el presidente de la acción comunal de vereda, y ahí, etcétera, etcétera. Y menos están funcionando las cosas. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Qué es lo que está pasando con este país? Yo pienso, en mi opinión, que este país lo que necesita es una dictadura. Porque con ese cuentico, señor presidente Petro,
que estos grupos se le van a desarmar porque esté diciéndole que la paz. No, señor, no se desarman. No es que usted tiene los delincuentes ahí mismo. Esos que se ponen ahí al lado suyo. Cuando usted está dando los discursos ahí, que habla por ahí en los pueblos, todos esos de la fuerza que tiene al lado, más de uno es delincuente. Más de uno ahí está apoyando a los grupos armados. De esos que se sientan en la silla ya en el Congreso, también están apoyando a los grupos. En la Corte también favorecen a los grupos. Los alcaldes, algunos favorecen a los grupos. Los senadores también, los gobernadores. Y de ahí para allá, imagínense qué se deja para el de la mototaxi, qué se deja para el taxista, qué se deja para el camionero, qué se deja para el campesino, qué se deja para la maná de indígenas esos que dicen que según el indígena cuida la naturaleza y son los primeros que la destruyen, porque yo tengo cómo probárselo que ellos lo que hacen es destruir la naturaleza. En ciertas partes lo que hacen es destruir la naturaleza. Claro, como se mantienen a costilla de los recursos del gobierno, y el gobierno los apoya porque, mejor dicho, se van a acabar los indígenas en el mundo. Entonces hoy en día, eso es horroroso. Yo hoy en día, mejor dicho, a mí me preguntan por la fuerza pública y yo digo, no, acudan a los indígenas porque los indígenas son los que tienen hoy en día el poder. ¿Cómo es posible que unos indígenas arrodillen a unos policías? ¿Cómo es posible que le quieran quitar los fusiles a los soldados? Y ahora salen con el cuento que el soldado es asesino, que el soldado esto, que... No, el indígena tiene que estar en su lugar y tiene que respetar la fuerza pública, señor presidente. Tienen que respetarla. Si tienen que acudir a unos reclamos, que lo hagan allá en la Casa Nariño o se lo hagan como lo hace todo ciudadano, pero eso ya eso no es indígena ni es reclamo, ya eso es delincuencia. Lo mismo que los demás delincuentes que se encuentran en la fuerza pública y que se encuentran en todas partes, porque no todo aquel que esté robando, todo aquel que le esté haciendo daño a la nación, no le demos ningún nombre de importancia, señor presidente, son delincuentes, delincuentes. Ojalá yo ocupara un lugar en el gobierno, allá más o menos asesorando al señor comandante de las fuerzas militares o al comandante del ejército o al ministro de defensa. Porque yo le digo, yo que lo que no tengo no tengo carrera, señor presidente, yo no tengo carrera, unos cursos que hice por ahí en el SENA. Pero yo le aseguro que yo, siendo ministro, que me den el cargo de ministro, antes del año le tengo todos esos grupos terminados. Antes de cumplir un año siendo yo ministro, todos esos grupos los acabo. Se acaban porque se acaban. Porque es que en Colombia tenemos todos los recursos. La fuerza pública, señor presidente, tienen todos los recursos. Plata que es que se gasta ahí, porque yo soy consciente que la fuerza pública lo que gasta es dinero y no es cualquier pesito, son millones. Es más, se pueden decir billones al año. Y entonces, ¿qué está haciendo la fuerza pública? ¿Qué está haciendo el señor presidente que no acaba estos grupos? ¿Qué le pasa al señor ministro? ¿Para qué ministro? ¿Para qué son generales de la fuerza pública? Más que todo el comandante del ejército y de las fuerzas militares, el señor director de la policía. ¿Qué es lo que está pasando? No hay tranquilidad en el país. Por donde uno se meta, por carretera, por trocha, pueblos, corregimientos, ciudades, lo que sea, está el delincuente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no la acabamos si tenemos todos los recursos, sin necesidad de ir a buscar ayuda internacional para acabar estos delincuentes? Eso se acaba en menos de un año. Siendo yo ministro, le acabo la delincuencia a Colombia. Y si no, pónganme de ministro un año y mirarán si no se los acabo. Y retaría al gobierno, si yo no, siendo ministro, no le acabo,
siendo ministro de defensa, no le acabo la delincuencia a este país, que me metan preso el resto de los días que me quedan a mí en la tierra. Y no que me metan preso por ahí en el bosque de Barranquilla o en la Picota, no. Extradítenme a Estados Unidos y que me pongan cadena en los pies y en los brazos el resto de mis días. Si yo en un año no le acabo la delincuencia a este país. Muchas gracias.